En el video de hoy vamos a realizar algunos de los problemas que encontramos en la sección de Practica lo aprendido de la unidad número 2 para el libro de SMATE de cuarto grado. En el numeral 1 se nos dice que relacionemos cada número con la letra correcta. En el número 1 tenemos cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. A este cuadrilátero lo conocemos como paralelogramo, por lo tanto sería 1 con C. Luego, en el número 2 dice ángulo cuya medida es menor a 90 grados. A este ángulo lo conocemos como ángulo agudo, por lo tanto sería la letra F. Luego, el número 3 nos dice triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados. A este triángulo se le conoce como triángulo obtusángulo. Luego tenemos un ángulo cuya medida es igual a 90 grados. A este ángulo se le conoce como ángulo recto. En el número 5 nos dicen un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. A este se le conoce como trapecio. Y finalmente tenemos a un ángulo cuya medida es mayor a 90, pero menor a 180 grados. A este ángulo lo conocemos como ángulo obtuso. Intentemos ahora hacer el numeral 2. El numeral 2 nos dice que con un transportador, una regla y unas escuadras, dibujemos los triángulos y que escribamos las medidas de los tres ángulos y luego los clasifiquemos si son acutángulos, rectángulos u obtusángulos. Aquí tenemos los tres triángulos y ya le hemos medido sus tres ángulos. Por lo tanto, ahora los podemos clasificar en acutángulos, rectángulos u obtusángulos. En el literal A podemos ver que el triángulo tiene cada uno de sus ángulos que son menores a 90 grados. Por lo tanto, podemos decir que este es un triángulo acutángulo. Acutángulo. Luego, en el literal B tenemos nuevamente que cada uno de sus ángulos son menores a 90. Por lo tanto, nuevamente este es un triángulo acutángulo. Y finalmente en el literal C tenemos que uno de sus lados es 90 grados. Por lo tanto, a este triángulo se le conoce como triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Hagamos ahora el siguiente problema. Se nos pide medir los siguientes ángulos y clasificarlos en agudos, rectos, obtusos o llanos. Aquí yo ya he medido los ángulos de cada uno de los ángulos. Entonces, solamente nos hace falta clasificarlos. Recordemos que si son menores a 90 son agudos, si son iguales a 90 grados son rectos, si son mayores a 90 grados son obtusos y si son iguales a 180 grados son llanos. Por lo tanto, el literal A podemos decir que es un ángulo agudo. Ángulo agudo. El literal B tenemos un ángulo de 45, por lo tanto este ángulo es también un ángulo agudo. Luego, en el literal C tenemos un ángulo de 135 grados. Por lo tanto, como es mayor de 90 grados, este es un ángulo obtuso. Luego, en el literal D tenemos un ángulo de 90 grados, y a este ángulo lo conocemos como ángulo recto. En el literal E tenemos un ángulo de 180 grados, y a este lo conocemos como ángulo llano. En el literal F tenemos un ángulo de 170 grados, por lo tanto a este le conocemos como un ángulo obtuso. En el literal G tenemos un ángulo de 20 grados, por lo tanto a este le conocemos como un ángulo agudo. En el literal H tenemos un ángulo de 180 grados, por lo tanto este es un ángulo llano. Y en el literal I tenemos un ángulo de 120 grados, que lo conocemos como ángulo obtuso. Y bueno, eso es todo para este video. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y un comentario, y nos vemos en el siguiente video.